a la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular. Congresista Moyano, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en 24 horas mediodía. Sus primeras impresiones de la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes, buenas tardes. En realidad estamos viviendo momentos muy terribles, muy difíciles, no solo por el mensaje del señor Castillo de convocar a una asamblea constituyente, donde seguramente quiere cambiar toda la Constitución, por supuesto, pero justamente la parte en la que declaran a los terroristas traidores a la patria. Hay que tomar en cuenta eso. Y hoy, allí en Ayacucho, justo el lugar donde se inició toda esta guerra terrorista, asesinato de dirigentes, de autoridades, es una afrenta que se haya juramentado a este señor Guido, que además es halagador de terroristas. Él dijo que Edil Lagos, que es una terrorista que ya está muerta, no era terrorista y que además los trata a todos como unos héroes, ¿no? Y que además tiene una investigación abierta por apología del terrorismo. Esto en realidad es una afrenta a todas las víctimas del terrorismo, al Perú y al propio Ayacucho. Esto es lo que estamos viendo y solamente es el inicio. Pero señores, acá estamos, las familias de las víctimas del terrorismo, la familia y dirigentes que año a año hemos levantado la voz, hemos salido a la calle, hemos hecho homenaje a Tarata, hemos caminado diciendo que ese mausoleo del terror en Comas, que gracias a ese buen alcalde se destruyó, podamos continuar. Esperemos que el LUN finalmente no termine siendo el lugar donde hagan loas a estos terroristas con este premier. Por desgracia, estamos siendo testigos todos de lo que está ocurriendo de manos de este señor Castillo. Ahora, congresista Moyano, yo quiero preguntarle concretamente si es que ha tenido la oportunidad en estos pocos minutos que han pasado desde la juramentación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros hasta ahora, de conversar con algunos de sus colegas de bancada para tener algunos puntos de vista dentro de Fuerza Popular sobre qué van a hacer en los próximos 30 días, porque finalmente van a tener que votar por el voto de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Todavía no hemos tenido ninguna conversación. Tengo entendido que aún estamos todos, obviamente de manera individual, revisando y esperando toda la juramentación, que termine toda. Yo retornaba de una entrevista, he entrado hacia la casa y me entero finalmente de esto. Voy a comunicarme con la bancada para tener ya una posición única como bancada, como partido, ¿no? Para ver cuál va a ser nuestra actitud. Eso es lo que espero y seguramente en unos minutos más lo podremos tener. En todo caso, congresista Moyano, algo que tendría que decirle al flamante presidente del Consejo de Ministros cuando pueda y tenga la oportunidad de conversar con él, algo que le va a exigir usted en su calidad no solo de congresista de la República, sino familiar de una persona que fue víctima del terrorismo. Primero, no sé, usted sabe que tengo sentimientos encontrados, o sea, es difícil separar mi posición como familia de una víctima del terrorismo, de una mártir del terrorismo, y como política es bastante difícil, pero primero ese señor tiene que deslindar abiertamente con los grupos terroristas, con los dos grupos terroristas, abiertamente deslindar con todas sus intervenciones que hizo y con esa denuncia apología del terrorismo que tiene. Es lo primero que tiene que hacer y responder a la Fiscalía sobre esa investigación que tiene sobre apología del terrorismo. Es lo primero que yo le diría, más allá de qué va a hacer como premier, pensar, además dentro de sus pensamientos, ¿no? Que es lo que quieren convertir al Perú, qué cosa quieren hacer con el Perú, llevarnos de nuevo a ese tiempos de terror, de horror que vivimos, a enfrentamiento entre peruanos, entre
entre personas, entre el pueblo, qué cosa es lo que quiere hacer, porque finalmente es el que va a conducir la política de Estado, ¿no? ¿Cuál es la política de Estado que va a implementar en el Perú? Sería una tristeza. Para mí, desde ahorita les digo y les soy sincera, tengo ahorita sentimientos encontrados. Claro, es una situación bastante complicada y entendemos también su posición, el congresista Moyano. Sin embargo, yo comentaba un poco más temprano algunas declaraciones que había dado Guido Bellido en su calidad todavía como congresista electo, y él mencionaba la necesidad de dialogar con todas las fuerzas políticas y hacía referencia expresa a el diálogo con Fuerza Popular, que fue el contendor, finalmente el grupo político contendor de Pedro Castillo dentro de la segunda vuelta, y dijo que él estaba dispuesto a dialogar con Fuerza Popular porque finalmente Fuerza Popular representaba un sector importante de la población que había tenido participación en la justa electoral y había que escucharlo. ¿Cómo toma estas palabras? Bueno, el señor, quiero decirle que a quien él le daba loas no escuchaba. A quienes él los ve como líderes o como guerrilleros que luchaban aquí, implementaron, según él, alguna violencia política y no terrorismo, no escuchó a nadie, se convirtieron en verdugos, ¿no? Primero tiene que deslindar con quienes nunca entendieron que el diálogo es una posibilidad de entendimiento para que el país pueda salir adelante. Él tiene que deslindar contra esas personas que tienen ese criterio que el diálogo no sirve y que aquí solamente manda la bala y la dinamita. Primero debe deslindar. Y por favor, lo que acabo de decir es a título personal. Entendemos, congresista. Hay otro elemento y otro factor importante también en la designación de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros. Él es secretario general del Cusco de Perú Libre, es una persona que tiene una relación muy cercana a Vladimir Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre. ¿Eso también le hace algún tipo de ruido, le genera algún tipo de inquietud luego de la designación de Bellido como presidente del Consejo de Ministros? Notamos ahora que es el señor Cerrón quien manda, ¿no?, en este ejecutivo. Estamos viendo que el señor Cerrón a cada rato incluso confronta a quienes él también llama caviares. Ha hecho un mensaje en Twitter antes de la designación de este señor Bellido. Él ha dicho bien claro que el partido y la bancada, ¿no?, y el gobierno darán la línea correcta y los caviares están por ahí, algo así dijeron, acercándose, pero que no lo tendrán, ¿no? Lo que quiere decir esto es que el señor Cerrón es quien manda allí. Lo que le quiero decir al señor Castillo es: usted es el presidente proclamado por el Jurado Nacional, investido por el Parlamento, y usted no gobierna para Perú Libre. No tiene usted la mitad de la población, tiene menos de la mitad desde el punto de vista de muchos de millones de nosotros. Pero usted teniendo el voto de menos de la mitad, señor Castillo, tiene que gobernar para todo el Perú. No va a gobernar para su partido, no tiene que escuchar exclusivamente al dueño de su partido, sino tiene que escuchar el sentimiento, lo que el Perú quiere en estos momentos, en el tema de trabajo y es el tema de la salud por el COVID. Esos son los dos temas primordiales que el país está gritando y exigiendo, pero si usted está escuchando solo al señor Cerrón o al partido Perú Libre, a su partido, tiene usted problemas para poder enfrentar la situación nacional. Y peor aún, como una afrenta a las familias, poniendo al señor Bellido como premier. Ahora, congresista Moyano, yo le quiero preguntar también con respecto, le voy a hacer exactamente la misma pregunta que le hice a su colega congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. ¿Existen o podrían existir algunos puntos de consenso entre su partido, Fuerza Popular, y los planteamientos con los que pueda llegar el presidente del Consejo de Ministros a dialogar con las distintas fuerzas políticas en las próximas semanas? Bueno, primero tenemos que saber qué cosa es
los planteamientos, todavía no conocemos. Apenas conozcamos qué es lo que va a plantear, veremos, ¿no? Veremos qué cosa es lo que va a hacer. Yo desde allá avisoro que el señor ha llegado ahí simplemente para retar al único bastión, por lo menos el que queda democrático, que es el Congreso de la República. Muchas gracias, congresista Moyano. Ha sido la congresista Marta Moyano, representante de Fuerza Popular, que nos ha dado sus impresiones de la designación del también congresista, pero ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, en este primer gabinete del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas, mediodía. Vamos a